Muy buenas tardes, mucho gusto. Les habla Luis Carlos Chaquea, director de Interlat, en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana, de Interlat y de la comunidad CM Latam. Damos la bienvenida a todos los asistentes, los de diferentes países de Latinoamérica en habla hispana, al webinar de los miércoles, la importancia de los CMS para los community managers. Para entrar a hacer la presentación del señor Jorge Trujillo, que hoy nos acompaña, el señor ingeniero Jorge Trujillo es ingeniero de sistemas, especialista en la gestión de proyectos informáticos, cuenta con más de 8 años de experiencia en el desarrollo e implementación de aplicaciones web bajo herramientas open source, tales como PHP, MySQL, XHTML, CS, jQuery, especialista en la instalación, configuración, personalización y programación de plataformas como Drupal, Joomla, Moodle, LGG, y cuenta con un amplio manejo de métodos ágiles para el desarrollo de software, coordinación de grupos de desarrollo, experiencia como docente universitario, consultor e-learning e implementación de tecnologías con el fin de mejorar procesos. Actualmente se desempeña como docente principal de Interlat, Universidad Pontificia Bolivariana, de la asignatura en la diplomatura de Community Management de sucursales web 2.0. Damos la bienvenida a Jorge. Jorge, tienes la palabra y gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias Luis por la presentación y por invitarme a este webinar. Lo que vamos a ver hoy es los conceptos básicos de un CMS y algunas características muy importantes que un Community Manager debe tener a la hora de manejar o escoger un CMS. Como primera medida, entonces vamos a mirar lo del... están los hashtags y como primera medida vamos a mirar el antes. Ahí tengo un personaje algo llamativo que está pensando en cómo se hacían las web antes. Antes pues no teníamos administradores de contenido y teníamos que hacer la web a puro código. Como pueden ver, utilizábamos HTML, JavaScript y tampoco utilizábamos las hojas de estilo. Entonces presentábamos un problema. El problema de antes era que las páginas eran estáticas, entonces era un conflicto administrarlas o actualizarlas, ¿sí? Eran muy difíciles de mantener porque también necesitábamos tener harto personal técnico en nuestras empresas para que realizaran este proceso. Estaba compuesto de muchos archivos, ¿sí? No había separación de la presentación con los contenidos. Este era un problema bastante grave porque como veíamos en la imagen anterior, teníamos todo en un solo archivo, lo que hacía era que era muy complicado cambiar una foto o cambiar un texto. Y si teníamos, digamos, 10 noticias, eran 10 archivos y cambiar ese texto en 10 archivos, pues era algo complejo. Y el código se creaba en línea. Para solucionar esto, después una empresa se inventó y evolucionó y crearon los sistemas manejadores de contenido, que serían los CMS, Content Management System. Estos sistemas administradores de contenidos, ¿qué son? Los sistemas administradores de contenido es un aplicativo software que se publica en Internet para la creación y la administración de los contenidos de las páginas o los sitios web, ¿sí? La otra definición de la Wikipedia, que se las voy a mostrar en este mapa conceptual, es aplicativo software que permite crear, editar, eliminar cualquier tipo de contenido, sea información, audio, video o imágenes. Este cuadro sinóptico refleja la verdadera definición de un CMS, porque el CMS lo que me va a permitir es, por medio de una interfaz, gestionar mis contenidos web. Hablábamos de que los administradores de contenido tenían que tener una estructura base. Entonces, para todos los administradores de contenido sean funcionales, al menos deben tener alguna de las características que presento en esta presentación, la redundancia. Tenemos la gestión de los menús, entonces los CMS me deben permitir
gestionar los menús de una manera, pues, fácil, gestionar las categorías y subcategorías, ¿sí? Gestionar los usuarios de nuestro sistema, gestionar roles y permisos, gestionar nuestros comentarios, gestionar diferentes tipos de contenido, gestionar la publicación de contenido. Entonces, entendamos por publicación de contenido si podemos esconderlo o no publicarlo, si podemos destacarlo o no destacarlo. Y sistemas de estadística y errores, información de nuestro sitio web. Son características básicas que debe tener nuestros CMS. La arquitectura CS. La arquitectura CS significa la arquitectura cliente-servidor. Esta arquitectura es la arquitectura general por la cual funcionan todas las aplicaciones web. Consta de un cliente, de una red, en este caso sería Internet, y de un servidor. En el cliente tenemos una aplicación que actúa como cliente, que serían nuestros navegadores. Y en el servidor tendríamos alojado nuestro administrador de contenido o CMS. Clientes comunes, Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer. Esos son nuestros navegadores y son nuestros clientes. Algo importante es que el cliente envía peticiones por medio de la red al servidor. El servidor las procesa y lo que envía son respuestas. Algo para recalcar acá es que lo que vemos en el navegador es código cliente, ¿sí? Y lo que vemos y lo que hacemos en el servidor es código servidor. Entonces ahí es cuando en el código cliente solo podemos ver HTML, JavaScript y hojas de estilo. Entonces esos son lenguajes que son definidos para el cliente y ya lenguajes avanzados para el servidor como PHP, .NET y los que actualmente hemos escuchado por ahí son los que se manejan para el servidor. Esta arquitectura sirve para cualquier aplicación web que estemos manejando, pero tenemos una arquitectura especial para los administradores de contenido. Entonces ahí tengo unas imágenes y vamos a ver a qué hace referencia cada imagen. Primero que todo, un administrador de contenidos se compone de una base de datos. La base de datos es la que se encarga de almacenar la información, ¿sí? Tenemos una aplicación que es la que se encarga de interactuar con nosotros y tenemos la plantilla que es la que se encarga de presentar los contenidos de manera chévere. Pero la aplicación se divide en dos, en el back-end y en el front-end. El back-end es la parte encargada de la administración y el front-end es la parte pública, la que ven nuestros usuarios. Entonces, mejorando nuestra arquitectura, quedaría así. Tenemos las bases de datos, tenemos la aplicación, tenemos las plantillas, el back-end para la aplicación y el front-end. Las flechas y la interacción. Entonces, vamos a ver la próxima. La aplicación interactúa con el usuario final por medio del front-end. Entonces, los administradores de contenido permiten tener tanto una plantilla para el front-end como una plantilla para el back-end. La aplicación solicita información a la base de datos y se la muestra al usuario final por medio de la plantilla del front-end. La plantilla del back-end también, digamos, a la persona que está encargada de administrar nuestros contenidos, le muestra formularios. Entonces, esa es la diferencia entre el antes y el ahora. Antes teníamos que abrir un editor de texto y colocar ahí, buscar las líneas de código y cambiar nuestra información. Ahora por medio de las plantillas y los administradores de contenido, por medio de formularios, podemos cambiar imágenes, videos, todo lo que llamamos el hipertexto. Bueno, y estas son las maravillas del CMS. Es chévere porque nos abrevia trabajo, ¿sí? No tenemos que preocuparnos de cómo se están presentando los contenidos y no tenemos que preocuparnos si se nos daña una línea o borramos algo por error. Las ventajas de tener un CMS, aparte de las que
¿sí? Si, si cambia mucho, que lo podemos actualizar en tiempo real, los cambios que yo voy guardando se van viendo en el front-end, ¿sí? El cambio es sencillo y rápido, ¿sí? Separación de lo técnico y de lo operable es muy importante, porque si nosotros no somos muy versados en crear una página web, pues contratamos a alguien que nos preste el servicio y posterior a la capacitación que esa persona nos haga, podemos nosotros encargarnos de operarla, administrarla y actualizarla, y no tendríamos que incurrir sino en un solo gasto. Mientras anteriormente nos tocaba tener personal en nuestras empresas encargados de hacer esta labor. Algo importante de tener CMS open source es que no dependemos de un programador o de tener también un programador ahí en nuestra empresa, sino que dependemos de la comunidad que lo creó. El costo-beneficio de la empresa es bastante grande, ¿sí? Para un sitio web. La seguridad del sitio web es muy importante porque, aunque depende de otros factores, no solo depende de cómo yo haya programado la web, los CMS ya tienen scripts y códigos necesarios para mejorar la seguridad del sitio web, al igual que la indexación del sitio web. Las nuevas funcionalidades. Si utilizamos un CMS, podemos agregar una galería de fotos o una galería de videos de una manera rápida, ¿sí? Bueno, también depende del CMS que vamos a ver más adelantico. La clasificación de los CMS. Entonces podemos englobar los CMS en tres grandes grupos. Los de código abierto, los CMS comerciales y los CMS desarrollados a la medida. Estos CMS tienen sus pros y sus contras. Entonces ahorita anteriormente veíamos una ventaja de tener los CMS de código abierto o los open source. Los CMS de código abierto evolucionan a medida que van evolucionando la comunidad. Entonces no tenemos que preocuparnos por estar desarrollando nosotros. Otra ventaja de tener un CMS open source es que nos abrevia costos, ¿sí? Lo pueden recomendar. Otra ventaja es que existen plugins, componentes, módulos que permiten ampliar la funcionalidad del CMS y eso lo vuelve escalable. Los comerciales. Los CMS comerciales también son escalables, pero entonces digamos el tiempo que dura desarrollar un módulo para ese CMS es más largo que el de código abierto porque mientras hay una comunidad en los de código abierto, en los comerciales solo hay un grupo de desarrollo, ¿sí? Los comerciales hay que pagar licencia, hay que pagar soporte técnico y una ventaja pues es que solo tienen que levantar el teléfono, comunicarse y solicitar ayuda o helpdesk sobre ese CMS. Y los que son a la medida son, digamos, los que son más lentos, porque se desarrollan una sola vez para la necesidad específica de la empresa y el programador que la desarrolla tendrá sus propias paradigmas y sus propias tendencias de programación, de tal manera que no hay ni un grupo y no hay ni una comunidad, solo hay una persona o dos personas desarrollando ese software. Obviamente, por ende, van a ser más demorados para actualizarse y pues si no son desarrollados con buenas prácticas de programación tendrían problemas de indexación, problemas de búsqueda, problemas de seguridad del sitio. Esas serían como las características generales de cada uno de estos grupos. Lo que vamos a recorrer son ahorita algunos CMS open source comunes, que de pronto algunos de ustedes ya lo han visto. Ahí me quedó un problemita con lo del WordPress. Les pido disculpas que no es con sino org. Bueno, ahora para la próxima presentación yo se las cambio. Esto, tenemos los más comunes y los que creo que ustedes han escuchado, que son el WordPress, el Joomla y el Drupal. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo voy a recalcar las ventajas porque no quiero polemizar en las desventajas de cada uno, pero voy a nombrar una desventaja de cada uno. Empecemos por WordPress. WordPress inicia como un sistema de blogs en el 2003 y reemplazó a un sistema que se llamaba V2 y Cafeloc. Es software libre, es fácil de configurar, tiene una amplia biblioteca de temas. Esta característica es muy importante porque junto con Joomla, WordPress tiene empresas que se dedican solo a hacer temas y son unos temas espectaculares, ¿sí? Que solo tenemos que comprarlo por $62 y nos sale más económico el diseño, nos sale más económico la implementación y nos quedó chévere
un diseño profesional. Variedad de plugins que tiene WordPress. WordPress tiene variedad de plugins. Amigable con SEO. WordPress es diría yo, el único CMS de los otros dos que ya viene optimizado para SEO. Es el que más viene optimizado para SEO. Es multiusuario, es multilenguaje, no es necesario tener habilidades de programación. Eso es algo impresionante, que solo instala WordPress o pidan que instalen WordPress, que leen la clave del administrador y pues tiene una interfaz muy intuitiva para crear una web de una manera rápida, desarrollo rápido de aplicaciones. Y que la curva de aprendizaje es corta. Una desventaja que no la quiero escribir ahí, no la quise escribir para no polemizar. WordPress últimamente está siendo atacado muy seguido. Lo digo por experiencia, porque me ha tocado, porque ya hemos visto, y WordPress tiene un problema con los virus. Como que los virus les gusta WordPress. Joomla. Joomla también es software libre, tiene una velocidad de carga. Después de la versión 1.3, digamos la 1.5, mejoró mucho el posicionamiento SEO. Joomla ha mejorado mucho el posicionamiento SEO. Es escalable. Es escalable porque usted puede entrar a la página de Joomla. Bueno, ahí tengo la de Joomla.org, la de Spanish, y descargar pues componentes, módulos, plugins que le van a ampliar la funcionalidad de Joomla, ¿no? Comunidad, una buena comunidad, ha mejorado también, están creciendo, cumple con la estructura base que hablábamos al comienzo de la presentación. Tiene el administrador de menús, bueno, aunque WordPress también la cumple. El sistema de plantillas junto con WordPress es excelente, podemos conseguir hartas plantillas. La curva de aprendizaje es relativamente baja. Digamos que, bueno, ahorita hablamos sobre la desventaja y hablamos sobre este ítem. Diversidad de extensiones preinstaladas. Junto con WordPress, instala y disfrute, ¿sí? Instalan Joomla, instalan WordPress y ya listo. Disfrute y todo funciona perfecto. Velocidad de construcción, yo diría que no es una velocidad de construcción media, pero también depende mucho del sitio que queremos montar en este CMS. Y multilingüe, después de la versión 2, ya es multilingüe, pero si colocamos una versión 1.5, pues no tenemos esa opción de multilingüe. Aquí hay una acotación especial, y es que la palabra Joomla es la derivación de la palabra Joomla, del lenguaje africano Swahili, que significa todos juntos. Eso es lo que significa Joomla. Características de Drupal. Es open source, es robusto, totalmente adaptables a las necesidades del cliente, genera HTML con estándares. Dos cosas interesantes es que acá tengo un lema, y es que Drupal no lo limita a uno, sino el que se limita es uno. Drupal fue creado para que nosotros nos adaptemos al cliente y el cliente no se adapte al administrador de contenidos. Eso es lo que es Drupal. Genera HTML con estándares. Es interesante que genera un código limpio de los artículos, de los contenidos. Los tipos de contenidos son adaptables. Entonces, esta es una diferencia muy grande con respecto a WordPress y a Joomla, que digamos en WordPress tenemos los posts y los pages, y en Joomla tenemos los artículos, ¿sí? Y basamos todos en artículos. Y en Drupal tenemos dos tipos de contenidos básicos, que es el page y el artículo, pero podemos seguir construyendo más, ¿sí? Es algo interesante. La comunidad es muy activa, es escalable, igual que WordPress, que Joomla. eh, Drupal maneja módulos o bloques bueno, más que todo son los módulos, los elementos que se utilizan para crecer la funcionalidad. Es seguro, y en este caso sí le coloco, estoy seguro de que Drupal es seguro, dado que Drupal implementó en su comunidad, una parte de la comunidad de Drupal es la encargada de manejar esa seguridad. Entonces, ellos van probando todos los módulos que se van generando y le avisan a uno por correo electrónico que ese módulo tiene algún ataque web, ¿sí? Sistema de plantillas versátil. Aquí hay una desventaja de Drupal, y es que no hay
no hay todavía empresas que se dediquen a generar plantillas chéveres, así llamativas como las de WordPress o las de Joomla. Pero tenemos Template Monster, que eso es la más conocida de todos, pero, pero todavía no. Lo que pasa es que Drupal tiene, no está enfocado en hacer plantillas para un cliente, sino Drupal se enfoca a hacer framework de plantillas, plantillas que son como la base para crear otras plantillas. Eso es como la filosofía de Drupal. Rendimiento y escalabilidad. Algo interesante que tiene Drupal es que puede comprimir las páginas. Después de la versión 2 de Joomla también implementó eso. Comprime las páginas bien, comprime los JavaScript, comprime los CSS y la escalabilidad, pues como hablábamos anteriormente, por módulos lo podemos ampliar. Las URLs amigables, bueno, todos los 3 administradores de contenidos tienen URLs amigables. Y Drupal es el único que tiene algo que se llama el control de congestión y lo tiene dentro del core. Es importante saber que Drupal está hecho para sitios robustos, ¿sí? Y el core de Drupal tiene unos scripts que ayudan a activar o desactivar ciertos módulos cuando la web está muy congestionada. Es multilingüe y Drupal nació porque en inglés la palabra Drupal significa gota. Claro que el creador no quería que se llamara gota, ¿no? Quería que se llamara aldea, pero se equivocó. Bueno, algo importante que tenemos que conocer nosotros son las preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Cuándo tenemos que utilizar un CMS o cuándo no tenemos que utilizar un CMS? Nosotros tenemos que utilizar un CMS o no tenemos que utilizar un CMS o cuándo no tenemos que utilizarlo. Bueno, cuando son pocas páginas no debemos utilizar CMS, porque digamos que vamos a hacer una sola página con un CMS, ¿sí? No requeriría. Cuando la web no necesita actualización, tendríamos que definirlo, ¿sí? Si necesitamos que la web se actualice frecuentemente y que estén moviendo los contenidos, tenemos que utilizar un CMS, del resto no tenemos que utilizarlo. Cuando el contenido es pasajero, no tenemos que utilizar CMS. Algo importante, algo que leía en un blog, es que es muy importante tener los contenidos en un blog, en una web, porque cuando uno publica los contenidos en las redes sociales, los contenidos vuelan, se van y no nos quedan el histórico, ¿sí? Entonces, lo mejor es tener un blog y redireccionar estos contenidos a nuestro sitio web, ¿sí? Ahí sí necesitaríamos un CMS. Poca información y más detalles. Digamos, cuando necesitamos es impactar y generar una web muy bonita, con poca información pero llamativa, lo que llamamos landing, o que necesitamos hacer páginas de aterrizaje que no necesitan ser administradas y en algún momento se van a ir, no, ahí no utilizamos CMS. Y cuando, y cuando no tenemos CMS, la actualización solo es bajar el archivo, cambiar la información y subir el archivo en el hosting. ¿Listo? Entonces acá lo que tenemos que hacernos son las siguientes preguntas. ¿Qué utilidad voy a dar a mi página web? Es una pregunta muy importante, ¿sí? Porque imagínense si voy a hacer un periódico y le digo que no voy a utilizar CMS. Es algo, sí, incorrecto, ¿no? ¿Con qué periodicidad la voy a actualizar? No sabe si la vamos a actualizar una vez cada mes y solo tengo 3 páginas. ¿Para qué nos matamos utilizando un CMS? Y la pregunta del millón es si yo sé algo de HTML. Porque si no sé de HTML, entonces lo mejor sí sería colocar un CMS o contratar a alguien que no lo haga. La otra pregunta que también uno hace cuando está en esa labor de buscar un CMS es cómo elegir un CMS. La primera son por las prestaciones.
Es una primera característica que yo debo darle lápiz y decir qué es lo que quiero con mi web, ¿sí? Qué es lo que quiero ofrecerle a mi cliente? ¿O qué es lo que quiero ofrecerle a mis usuarios, a mis visitantes? ¿Sí? Entonces, porque si nosotros, como hablábamos ahora, lo que queremos es hacer un proyecto grande, de gran envergadura, y, y necesitamos que tenga flujos de trabajo, y necesitamos que sea un periódico, y que necesitamos que la gestión de la publicación sea avanzada, pues obviamente vamos a necesitar un administrador de contenido robusto. En este caso, yo recomendaría Drupal, ¿sí? Pero si lo que necesitamos es algo bien definido, digamos que lo necesitamos muy rápido, lo que necesitamos es que alguien nos contacte o necesitamos mostrar cierta información, pues utilizamos Joomla o WordPress, ¿sí? Entonces está por lo robusto, ¿sí? Muchas prestaciones, o por lo algo bien definido, que serían pocas prestaciones, pero bien hechas, ¿sí? Otra característica que tenemos que tener en cuenta es el editor de texto. Es muy importante, porque digamos, ahorita lo vamos a ver, bueno, lo voy a decir en este momento y más adelante lo repito, es que, por ejemplo, Joomla y WordPress, uno los instala y uno tiene un editor de texto enriquecido. Pero mientras tanto, Drupal no lo tiene porque Drupal lo que tenemos que es editarlo, porque a la medida de que sea el proyecto, necesitamos editar los textos, ¿sí? Entonces, el editor de texto es muy importante, ¿sí? Si ustedes quieren un editor de texto súper avanzado, si ustedes quieren, mejor dicho, tienen unas necesidades muy desbordadas, Drupal. Pero si el editor de texto no necesita tanto trabajo, pues podemos utilizar por WordPress y por Joomla. También el tiempo es un factor clave, ¿no? Las limitaciones de los archivos. Las limitaciones de los archivos y los archivos y los permisos del usuario son muy importantes. Es parecido al editor de texto. Si tenemos que, si tenemos, por ejemplo, que personalizar los archivos en directorios, en carpetas y darles permisos específicos, Drupal. Pero si podemos conformarnos con los usuarios o archivos, carpetas y permisos que ya están predefinidos en ciertos administradores o roles que ya están, entonces WordPress o Joomla. Para las búsquedas está optimizado WordPress, ¿sí? Si necesitamos rapidez y eficacia, WordPress. Si necesitamos personalización, robustez y configuración específica de las búsquedas, Drupal, ¿sí? Joomla iría por el camino también de la personalización de las búsquedas y la configuración. Y por el uso, lo vamos a ver ahorita en una diapositiva más adelante, tenemos no solo Drupal, tenemos Joomla, ¿sí? WordPress, y no tenemos CMS, tenemos LMS, DMS, que lo vamos a tratar ahorita más adelante. Lo que les quiero compartir en esto son algunas herramientas importantes para los community managers. Generalizando las herramientas que ustedes deben buscar en esos administradores de contenido, entonces estarían las redes sociales, que el administrador tenga una buena integración de redes sociales, que tenga un buen gestor de comentarios es muy importante, que tenga un buen editor de texto enriquecido, lo que hablábamos ahora, que tenga una buena indexación, que tenga usabilidad, que tenga seguimiento y que tenga estadísticas, ¿sí? Esos son como unos factores importantes que debemos o ustedes deben buscar en sus administradores de contenido, ¿sí? Para la integración de redes sociales, entonces aquí coloco unos links, en esta presentación coloco unos links de algunos plugins que andan por ahí, que son recomendadísimos. Para WordPress está el Social Sharing Toolkit. Para Joomla hay uno que se llama el Twitter, el Live Widget. Y hay uno nuevo que salió hace poquito para Drupal, que es el Hybrid Social Login. Todos estos plugins son muy interesantes de trabajar, que optimizan, digamos, en cierta medida la integración de esos administradores que estamos viendo. Y hay un
digamos, un plugin general que sirve para todos, que es el addis.com. Entonces ustedes entran ahí, se crean una cuenta, le crean una cuenta a su sitio web y pues pueden crear su código a su gusto y después se lo pasan pues a la persona encargada del webmaster o el programador para que no me gustaron las redes sociales, entonces me metí acá, creé mi cuenta, la personalicé y se lo envié al programador para que me las cree como a mí me gustaron. ¿Sí? Un buen gestor de comentarios. WordPress y Drupal tienen un gestor de comentarios excelente. Joomla no lo tiene integrado, pero hay un módulo que se llama el JComments, que es muy importante. Pero si quieren un panel de administración aparte, si quieren tener manejo de palabras obscenas, pues está Discus. Y Discus es una herramienta externa que ayuda a la administración de los comentarios de cualquier sitio. La ventaja es que Discus ahora ya funciona con WordPress, con Drupal, con Joomla. ¿Sí? Son herramientas externas muy útiles. Para los editores de texto enriquecido, entonces WordPress y Joomla ya tienen textos integrados a eso. Podemos mejorarlos con plugins como JCE, que es para Joomla, puede permitir insertar videos, imágenes, tablas, ¿sí? Y para Drupal está el Secaditor y el general, que sirve pues para todas, es un plugin que se llama Secaditor y lo pueden descargar y lo pueden trabajar. En esto vamos a mirar por funcionalidad, o sea, existen CMS que son administradores de contenido, ¿sí? Pero, por ejemplo, ustedes han escuchado los LMS, ¿sí? Entonces, nosotros podemos clasificar esos manejadores, sistemas manejadores de contenidos, ¿sí? De educación virtual, manejadores de foros, manejadores de comercio electrónico y manejadores de gestión de documentos. Entonces, digamos, es para no volver a inventar la rueda como veíamos en la presentación de los CMS. Digamos, si agarramos Joomla y lo vamos a colocar como un administrador de gestión documental, pues hombre, no lo estamos haciendo correctamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos aplicaciones eh, realizadas que ya tienen esas funcionalidades, ¿sí? Hay un término nuevo bueno, nuevo no, un término que también se maneja, que es el SM, que son el manejador de contenidos empresarial, ¿sí? Y que lo que hace es englobar la gestión documental, las redes sociales y el CMS en uno solo, ¿sí? Por ejemplo, entonces, para los administradores de contenido, tenemos, para los administradores de contenido, tenemos Joomla, tenemos Drupal, tenemos WordPress y hay un montón más. Subs, Typo 3, Liferay, ¿sí? Para la educación virtual tenemos Moodle, que muchos ya lo conocen, entonces las siglas de Learning Management System, ¿sí? Moodle, Doquedos, Chamilo, Blackboard, todos esos son herramientas específicas. Para foros tenemos PHPDB o SMF, ¿sí? Para comercio electrónico, pues tenemos PrestaShop, Magento, OpenCar, ¿sí? Oscomer, bueno, que Oscomer ha salido ya del negocio, o sea, ya está saliendo. Para la gestión de documentos tenemos Alfresco, ¿sí? Tenemos un sistema colombiano para gestión documental, pues Orfeo GPL. Me faltó un globito ahí que es el globito de las redes sociales, que es muy importante, ¿sí? Y es esto, ELK, que es para, para hacer redes sociales, N-I-N-G. Dolphin, Dolphin también es un buen sistema para redes sociales, ¿sí? Lo que quiero decir es que, digamos,
pero no podemos construir un sistema gestor documental con Drupal o con Joomla. Claro, sí lo podemos construir, pero vamos a hacer mucho trabajo, ¿sí? Entonces, conociendo las herramientas, nos podríamos ahorrar el tiempo en la construcción de estas aplicaciones, ¿sí? Ahorita al final les voy a dar unas direcciones donde está como conjugado todas las herramientas libres para que hablan sobre estos temas, para que las puedan, si las quieren descargar, si las quieren pues ver, son libres. Bueno, y ya para finalizar este, este webinar, vamos a hablar de los CMFs. Los CMFs, Content Management Framework. Entonces, no sé si muchos habrán ya escuchado este tema o algunos no, pero es que en realidad los CMS no solo manejan contenido, los CMS en realidad proveen APIs, ¿sí? Las APIs son interfaces de programación que permite casi, o diría casi no, totalmente, desarrollar aplicaciones basados en esos CMS, ¿sí? Entonces, WordPress tiene su API y WordPress en vez de ser un CMS sería un CMF. Joomla tiene su API y Joomla pues también podría ser su CMF. Y Drupal pues está vendiendo la idea de que ya no le digan CMS, sino le digan CMS. La única ventaja, digamos, que es la complejidad de esas APIs. Entonces, WordPress es un poco menos complejo, Joomla un poquito más, y Drupal pues obviamente es más complejo. Entonces, les dejo para terminar el webinar, les voy a dejar acá los recursos, pues espero hayan podido agarrar ciertos conceptos nuevos sobre la administración de contenidos. Los recursos son, aquí les dejo en la última diapositiva, las URLs de las comunidades de Drupal, la de Joomla, la de WordPress. Pueden entrar a OpenPyme, bueno, esa dirección está como muy larga, entonces pueden colocar openpyme.org y ahí le dan en el clic de CMS, gestores de contenido, y pues les saldrá una lista con aplicaciones libres de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿sí? Está cdlibre.org, que también es una buena URL para descargar contenido libre. Y las imágenes de esta presentación también son libres y se sacaron de openclipper.org. Gracias a todos por escucharme, espero les haya sido de gran ayuda. Jorge, muchas gracias. Pues claro que es de mucha ayuda definitivamente trabajando uno en el área del community manager y management, pues tiene que conocer, si no es a fondo, tiene que tener una idea muy clara de para qué nos sirven los CMS como tú nos lo dijiste y por qué no gestionarlos en cierta forma cuando así se necesita por algunos cambios que deben hacerse de manera rápida y que no dan espera muchas veces a que una persona de webmaster o de content marketing o de un cargo similar lo pueda realizar. Tenemos algunas preguntas. Juan, perdón, tienes la palabra para que le hagas las preguntas a Jorge. Claro que sí. Mira, hola Jorge, nos escribe Carla Marlín Serrano. ¿En qué consiste un sitio robusto? Bueno, el sitio robusto se define por las necesidades que queramos, ¿sí? También se define por las peticiones o por los visitantes que vamos a tener. Entonces, comparémoslo, digamos, con una página, digamos, personal, ¿sí? Un blog personal donde nosotros queremos es compartir ciertos artículos o comparémoslo con un periódico. Entonces, el sitio robusto sería el periódico. Entonces, es por cuántos visitantes voy a tener, qué, qué es lo que quiero ofrecer, qué servicios voy a tener. Digamos, un periódico necesita de workflow, ¿sí? Necesita, digamos, chats, necesita rotadores. Entonces, todos esos servicios hacen que el sitio sea
robusto o, digamos, definido. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué ventajas tendría al unir mi manejador de contenidos a las redes sociales? Pregunta Mariel Morel. Bueno, las ventajas es varias, ¿no? Digamos, la que más buscamos nosotros es lograr posicionamiento y reconocimiento. Yo creería que la mayor ventaja es eso, lograr el posicionamiento y el reconocimiento y eso nos ayuda también en indexación. Muy bien, Visitas, aumento de visitas también, el aumento de visitas también lo provee las redes sociales. muy bien, Jorge. Tenemos otra pregunta de Sandra Ríos. En algunos momentos cuando descargamos plantillas y las instalamos en Joomla salen algunos errores. ¿Tienes algún link donde pueda buscar buenas plantillas para Joomla 2.5? Sí, tengo, se los paso por el Twitter. O ahora más tardecito sí lo tengo, pero no lo tengo ahorita aquí a la mano. Hay un sitio que tiene buenas plantillas gratis, sí te los puedo pasar, pero entonces te lo paso ahora si quieres agrégame a Twitter y por Twitter me dices y se lo paso. Perfecto, Jorge. Otra pregunta, Julio Díaz, quisiera que le explicaras un poco más las diferencias entre CMS y CMF. Listo, con gusto. CMF no es muy conocido. Lo que pasa es que si la misma palabra CMS solo se encargaría de la parte, digamos, de la parte del backend en el sentido de administrar los contenidos. El CMF es más que todo hacia la parte de la programación ya como tal. Es el framework que hay para la programación. O sea que uno puede, digamos, basarse en Drupal, ¿sí? Para generar una aplicación digamos, no sé, de citas, ¿sí? Entonces, utilizando esos recursos de programación, podemos desarrollar otras aplicaciones. Perfecto, Jorge. Luis Eduardo López nos hace un comentario de que algunos profesionales especulan con los precios de estos CMS y los venden hasta 3 millones de pesos. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, eso es un tema algo delicado, eh, sí, y tiene toda la razón. Eh, lo que pasa es que es open source, o sea, no tenemos que diferenciar en el término gratis al término libre, ¿sí? Cuando tú me contratas y necesitas una página web, yo no te cobro el hecho de instalar el administrador porque es libre. Digamos, no te cobro la idea de que tú tengas Drupal o tengas Joomla o tú tengas WordPress. Yo te cobro el trabajo que requiere configurar ese Drupal o ese administrador de contenidos para que funcione como tú quieres. Entonces, si el valor que él dice que te cobra es 3 millones, es porque, digamos, él valoró que eso es lo que vale el trabajo para armar tu web, pero no te está cobrando los CMS. Y ellos tienen que tener cuidado porque ellos no pueden licenciar el administrador de contenidos como privativo. Jefferson García nos pregunta si las redes sociales pueden ser consideradas como CMS. Las redes sociales pueden ser consideradas como CMS. Las redes sociales. Las redes sociales sí son CMS. Lo que pasa es que son de otro tipo. No manejan contenidos, sino manejan publicaciones y manejan usuarios. Por eso te explicaba que los CMS o digamos quitémosle la letra C y coloquémosle R, ¿sí? De red. Entonces, como estamos manejando fotos, como estamos manejando videos, como estamos manejando información y usuarios, pues son sistemas manejadores de información, solo que pues tienen otras presentaciones. Tenemos una pregunta más. Pregunta Mauricio Quijano, ¿qué es un framework? Framework, vale. Framework lo voy a explicar de una manera coloquial. El framework es la agrupación de muchas librerías de código que permiten la construcción de aplicaciones web. Eso es lo que es el framework. Entonces, en una sola, digamos, imagínense una sola carpeta llena de muchas subcarpetas ahí, y ahí hay un montón de archivos de código, y eso lo que permite a los desarrolladores es crear aplicaciones basadas en esas librerías y que ya tienen, digamos, ya tienen recursos realizados y que optimizan el desarrollo ágil.
En realidad sí son como, digamos, como una plantilla para programar o para desarrollar aplicaciones. Eso es un framework. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Hay una pregunta de Gloria Calderón que nos dice, ¿qué diferencias hay entre WordPress.com y WordPress.org? Bien, sí, esas, qué pena colocarles ahí el punto .com, pero lo importante es el punto .org, ¿no? Siendo concreto y rápido, WordPress.com es Blogger, es crear un blog directamente en Internet. WordPress.org es descargarse, tú descargas el WordPress, lo instalas en tu computador y tienes tu blog personal. Es lo mismo que el Blogger, ¿sí? Entonces el WordPress.com hace lo que hacía Blogger. Y el WordPress.org ya es la aplicación y la comunidad de usuarios del sistema. Perfecto, Jorge. Hay otra pregunta de Georgina Vallejo. Si uso WordPress, ¿puedo cambiarla después a Drupal? Bueno, claro. Lo que pasa es que eso se llama la migración de contenidos. Hay varias opciones. La primera es que debes contratar a un personal que te haga eso porque, bueno, requiere cierto conocimiento técnico. Y hay una página que se llama CMS2 CMS, CMS2 CMS, que es un outsourcing que hacen las migraciones entre CMS. Si a alguien interesa revisarla, ellos solo se encargan de eso. Migran de cualquier CMS a otro CMS, o sea, de WordPress a Joomla, y esos tienen, y es el servicio de ellos. CMS 2 CMS. Perfecto, Jorge. Tenemos una pregunta de Andrés Rueda. ¿Cuál es el mejor consejo desde tu perspectiva profesional y el área de CMS dirigido a los Community Managers? El mejor consejo es que deben conocer las herramientas necesarias para mejorar las tareas comunes del Community Manager. Y conocerlas no digamos para que ustedes las instalen, sino para que puedan recomendar y tener como el conocimiento de las herramientas que le faciliten la vida a ustedes y no se compliquen en su trabajo. Perfecto, Jorge. Hay una pregunta más. ¿Hay un CMS que integre todas las interacciones de redes Claro. sociales? Un CMS, no, eso sí ya, pues no lo conozco. En los que he trabajado, pues me ha tocado instalarle plugin. Lo integran, pero debemos instalarle los componentes necesarios para que lo hagan. Algunos más, algunos menos. Digamos, si lo instalas en Joomla, instale y disfrute. ¿Sí? Si lo instalas en Drupal, toca instalarlo, configurarlo y después disfrutarlo. Esa es la diferencia. Pero que ya tú instalas y lo tenga, no, no lo he visto aún. Ok, perfecto. Pregunta Mariel Morel. ¿El Joomla posee un análisis estadístico de los visitantes? Joomla, sí. Sí, sí, pero es muy básico. Eh, no le puedo decir en certeza cuánto ha mejorado, porque yo lo vi en 1.5, pero en 2 no te puedo asegurar qué tanto ha mejorado ese sistema de seguimiento. La mayoría de los CMS tienen ese sistema de seguimiento, ¿sí? Pero yo no te puedo ahorita asegurar qué tanto ha mejorado Joomla, pero sí lo tiene, pero hay un módulo que se llama JUNSTAS o JSTAS, algo así, que te permite mejorar eso si lo quieres hacer en tu administrador de contenidos. Pero si no, pues Google Analytics es la solución. La pregunta de Manuel Palma es, ¿existe algún CMS para integrar contenido móvil? ¿Cuál sería el más recomendado? Ay, qué chévere esa pregunta. Cualquiera. Lo que pasa es que hay un término nuevo, bueno, en la diplomatura, en el curso de la diplomatura espero tocar un poquito más del tema. Y es que ahora cualquier CMS móvil, cualquier CMS de los que hemos hablado, tiene que funcionar en móvil y no es opcional, debe funcionar en móvil, porque es una necesidad. Entonces ahí se crea algo que se llama el responsive design o el diseño responsivo y espero que podamos hablar un poco más de ello en el curso intensivo. Bueno, Jorge, pues hemos llegado al final de la sección de preguntas. En nombre de Interlat y de la Universidad Pontificia Bolivariana te queremos agradecer tu tiempo, tu experiencia y compartir todo ese conocimiento con nosotros. Y pues nada, esperamos, te veremos pronto en nuestro diplomado que empezará el martes 23 de julio. Ahorita le damos
la palabra a Luis Carlos. Bueno, gracias a todos por estar en este webinar. Jorge, no, a ti reitero el agradecimiento que nos hace Juana por tu conocimiento y experiencia. Hay muchos tweets, como te podrás dar cuenta ahora que tengas un tiempito, mucha gente agradeciéndote por el chat, por transmitir dicho conocimiento y qué bueno poderte tener aquí el 20 de agosto en el curso intensivo parte de la diplomatura Community Management y Comunicación 2.0 el 20 de agosto en Bogotá y 23 en Medellín. Pues muchas gracias por haber participado en este webinar del día de hoy. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dentro de 8 días tendremos otro webinar desde Berlín, Alemania, con nuestra eh, diseñadora web, hablando del tema de diseño web y usabilidad, que será parte también de la diplomatura y es completamente gratis. Les llegará información para que se puedan registrar. A todos ustedes, muchas gracias. Les habló Luis Carlos Chaquea desde Bogotá, Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Que descansen.